Para simplificar el tema de las preposiciones, podríamos recordar, en primer lugar, que no todas las preposiciones que existen se van a usar como complemento preposicional de los verbos. Hay muchas que quitamos y nos da este diagrama de aquí, que contiene menos de 20 preposiciones, con lo cual simplificamos nuestro trabajo. También tenemos que recordar que las preposiciones que estén del lado del dativo siempre van a trabajar con ese caso y las que estén del lado del acusativo también siempre con acusativo. Por lo que el problema más grande nos lo estarían dando las Wechselpräpositionen y para ello podemos establecer también ciertas reglas. La regla general va a ser que la mayoría de estas Wechselpräpositionen, cuando funcionen como complemento preposicional de un verbo, van a trabajar con el caso acusativo. Y a partir de aquí ya podríamos destacar algunas excepciones. La primera sería la preposición fois, que esta siempre va a trabajar con el caso dativo, Por ejemplo, en el verbo sich ekeln vor, tener asco de, podríamos hacer la pregunta, wovor ekelst du dich? ¿De qué tienes asco? ¿O a qué le tienes asco? También lo tenemos en la expresión Angst haben vor, tener miedo de. Por ejemplo, ¿a qué le tienes miedo? Wovor hast du Angst? Y aquí podríamos responderla y aquello que sea nuestro complemento tiene que estar en dativo. Por ejemplo, ich habe Angst vor, podríamos decir de las arañas, vor Spinnen. Aunque aquí no se aprecia el dativo, podríamos cambiarlo por otra cosa. Podríamos decir un acusativo como tengo miedo de la tormenta, ich habe Angst vor dem Sturm. Incluso podríamos hacer un pronombre personal y decir tengo miedo de ti, vor dir, ich habe Angst vor dir. Entonces el caso de vor no nos dará problemas porque esta preposición la utilizaremos en dativo con estos verbos. Nuestra segunda excepción es la palabra an, y esta es sumamente ambivalente. Puede ser en algunas ocasiones dativo, puede ser en otras ocasiones acusativo. Aquí podríamos poner dos verbos de ejemplo que se utilizan como acusativo, que son el verbo sich erinnern, que significa recordar, y el verbo denken, que significa pensar. Por ejemplo, ¿de qué te acuerdas? Woran erinnerst du dich? Podríamos responderlo con me acuerdo de mi niñez. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Y con el verbo denken podríamos decir ¿en qué piensas? Woran denkst du? Tal vez la respuesta podría ser ich denke an dich. Y esto está en acusativo. Pero como dijimos, esta preposición de verbo va a ser muy ambivalente. Hay otros verbos que en los que va a trabajar con dativo. Por ejemplo, el verbo erkennen, reconocer, an, sería reconocer en algún aspecto. Por ejemplo, en la pregunta ¿en qué lo reconoces a él? Woran erkennst du ihn? Y podríamos responder ich erkenne ihn an seinem Muttermal auf der Wange. Lo reconozco por su lunar en la mejilla. Y para poner otro ejemplo que trabaje con an con dativo, tendremos fehlen, que en este sentido significaría carecer de algo. Por ejemplo, en la expresión es fehlt an Zeit, hace falta tiempo. Es fehlt an einer Struktur, hace falta una estructura. En conclusión, con la preposición an vamos a requerir saber exactamente cuál es nuestro verbo para saber con qué caso lo vamos a declinar. Y nuestro tercer y último caso serían con las preposiciones in y auf. Estas dos preposiciones, aunque la mayor parte de las veces son con acusativo, hay varios verbos que van a trabajar con dativo con ellas. Aquí tendremos, por ejemplo, el verbo bestehen, en donde si le ponemos in, vamos a traducirlo como consistir en, y este va a trabajar en dativo. Por ejemplo, meine Arbeit besteht in der Erklärung von Grammatik. Mi trabajo consiste en la explicación de la gramática. Aunque este verbo es especial porque si le ponemos otra preposición diferente, en este caso auf, va a significar insistir en lugar de consistir. Por ejemplo, insisto en el repaso del tema. Ich bestehe auf der Wiederholung des Themas. Así como este verbo, hay otros que también pueden trabajar con más de una preposición. Igual que en español, por ejemplo, el verbo arbeiten, trabajar puede unirse con la preposición mit, trabajar con un instrumento, con la preposición an, trabajar en algo como en un proyecto, arbeiten in, trabajar en un lugar físico, dentro de un lugar, arbeiten für, trabajar para alguien, arbeiten bei, trabajar para una empresa. Entonces va a haber algunos verbos en los que vamos a necesitar conocer qué otras preposiciones pueden funcionar para ese verbo. Y otro detalle más que podríamos mencionar de los verbos con preposiciones es que no siempre que en español tenga una preposición, en alemán también la va a tener, o viceversa. Por ejemplo, el verbo warten, que significa esperar, en alemán sí trabaja con preposición, en español no, a menos que haya una persona, pero las personas siempre trabajan con preposición. Por ejemplo, en español, yo espero a Juan, esta preposición a la tenemos no tanto porque el verbo esperar trabaje con la preposición a, sino porque en español se suele acompañar al nombre de una persona con la preposición a cuando es nuestro objeto del verbo. Pero si lo viéramos con un objeto, por ejemplo, yo espero mi siguiente clase, ya no tendríamos esa A ahí.
Sin embargo, esto en alemán sí va a requerir la preposición auf, que en este caso con warten va a trabajar con acusativo. Por ejemplo, ich warte auf Hans. O la segunda, ich warte auf meine nächste Unterrichtsstunde. Espero a mi siguiente clase. Entonces, en conclusión, lo complejo del tema es que tenemos que ver cuál es la preposición con la que va a trabajar cada verbo. Lo que tenemos que sabernos es con qué caso va a trabajar esa preposición, aunque con las del acusativo o con las del dativo ya no hay ningún problema. El tema sería saber cuál es la declinación correcta con las Wechselprepositionen, pero aquí podemos hacer la regla que en general van a trabajar con acusativo, salvo vor, que siempre va a trabajar con dativo, an, que es muy ambivalente, tenemos que saber cuál es el verbo, e in y auf, que si en su mayoría trabaja con acusativo, tiene algunos casos donde trabaja con dativo.